Buenas noches, ¿cómo están? Ayer habíamos visto esta diapositiva. ¿Alguien puede explicar? Para que se gane un punto. Que yo quizás no estoy segura, Ok, pero creo cuénteme, que sí, cuénteme. esto nos habla de que, bueno, cuando se está iniciando, bueno, la resolución de disputas, en una primera etapa se puede hacer sin tener que llegar a tribunales, o sea, solo entre las dos partes, de acuerdo a todo lo que se haya acordado en el contrato o en eh, la proforma invoice. Y solo si esa primera etapa en la que no va a ser con la intervención de, o sea, de otras entidades externas fallara, de ahí recién se iría a tribunales, creo que algo así era. Ya, primero le corrijo, buen intento, ¿no? A ver, ¿alguien otro más que se anime? Porque esto es para ustedes, no es para mí, ¿no ven? Ustedes son los que tienen que aprender estas cosas. Como les digo, van a estar solos. ¿Por qué? Si tienen parientes abogados, pregúntenles, ¿no? Si saben de contratos internacionales. Y me cuentan qué les dicen, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿De qué se trata esto? ¿No? Bueno, no tiene nada que ver con la factura pro forma, porque en la factura pro forma hemos visto hay una factura pro forma y los datos que están. En la factura pro forma no hay resolución de disputas. Eso sí se establece en un contrato de compraventa internacional, ¿no? Entonces ahí sí hay una cláusula para resolución de disputas, ¿no? Entonces si las partes, digamos, el importador, el exportador, porque es un contrato de compraventa internacional, no se ponen de acuerdo, interpretan el contrato incluso que han firmado de diferente forma, ¿no? Los dos piensan que están en lo correcto, ¿no? Entonces se pone esta cláusula de resolución de disputas, ¿no? Quiere decir que en una primera instancia van a tratar de arreglar el problema de forma amistosa entre ellos solos, ¿no ve? Y luego si falla, ¿no ve? Recién van a ir ahí habíamos hablado ayer de dos formas de resolver las disputas. Y eso les había mostrado en el contrato de compraventa internacional, el modelo de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas dos formas de resolver las disputas? Arbitraje o tribunales, dije. Sí, eso es, ¿no? ¿Quién es usted? Choque Luis. Choque. Sí, se hagan un punto, pero lo vamos a mostrar para nuestros compañeros. Porque cuando ustedes firmen un contrato internacional les va a tocar decidir eso, ¿no? Como les digo, van a estar solos. No hay muchos abogados que conozcan de esto, ¿no? Bueno, ese es el modelo de contrato de compraventa internacionales para productos manufacturados, ¿no? Y para reventa. Y vamos a buscar bueno, ¿qué han entendido de esta cláusula A15? O sea que para la resolución de conflictos se tiene dos alternativas, el Ujú. arbitraje o ir a corte, el litigio, y que solo se puede escoger una de ellas, no se pueden escoger dos. Ya, muy bien. Y en arbitraje tenemos también dos opciones. ¿Cuál es su nombre? ¿Su apellido? Claudia Cárdenas. Cárdenas. Claudia Cárdenas. Cárdenas. Ya. Sí, y en arbitraje podemos escoger, como es un modelo de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Dice, podemos escoger arbitraje en un centro de la Cámara de Comercio Internacional u otro, dice, ¿no? Entonces, pero no podemos escoger, como dice aquí, los dos, solo uno. Entonces, con la experiencia que tenemos de la clase, ¿cuál escogerían ustedes y por qué? ¿Cuál de los dos escogerían? ¿Arbitraje o juzgados? Juzgados ordinarios, Dije ¿sí? arbitraje tal vez, porque en ese grupo se puede escoger personas, bueno, va a haber un abogado, va a haber personas expertas que van a apoyar, digamos, en la demanda, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Quién es usted? Pasan. Entonces, ¿ya? ¿Alguien más quiere complementar, acotar? Voy a aclarar una cosa. Bueno, si van a arbitraje, no necesitan abogados, ¿no? Pueden ir las partes, solo ustedes, si son la parte, una de las partes, y la otra parte, los abogados, ahí no, no es necesario. Puede haber, pero no es necesario. En el arbitraje sí, en el juzgado sí, porque como es un juzgado de algún país, puede ser del comprador, del vendedor o incluso un tercer país, ¿no? Si ellos escogen, entonces, que escojan, entonces sí, ahí sí se necesitan abogados, porque están yendo a la justicia ordinaria, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a borrar esto. Arbitraje, dije. No, a ver, lea bien. A ver, lea usted en la parte en español, por favor.
Dice, en el caso de una disputa derivada de la ejecución de este contrato, del acuerdo, las partes resolverán el asunto de acuerdo con el principio de negociación amistosa. Si la negociación falla, la demanda se presentará en el tribunal de jurisdicción competente de acuerdo con las leyes de la República Popular de China. Sí, es tribunal en este caso. Tribunal y en China, ¿no ve? Bueno, este contrato nos ha tocado firmar a una empresa boliviana en la cual yo trabajaba, pero a pesar de que yo digo, no, les recomiendo que sea arbitraje, ¿no ve? Pero aquí nosotros hemos tenido que aceptar esta cláusula que nos han impuesto los chinos. ¿Y por qué lo hemos aceptado? Ayer decía, ¿no? O sea, porque ellos tenían más fuerza comercial. Pues ellos nos han impuesto esta cláusula y nosotros hemos aceptado porque estábamos seguros de que íbamos a cumplir el contrato, ¿no? Entonces, de esa forma, hemos firmado así. Pero yo no, si tienen equilibrio entre las fuerzas, digamos, de negociación, porque a ver, la negociación es, como les he dicho antes, de un elefante con una hormiga, ¿no ve? Entonces, si la negociación es más equilibrada, podrían negociar, en este caso, un arbitraje, ¿me entienden? Y, pero, digamos, un tribunal no lo recomiendo, son años de juicio, no duran poco tiempo, hay que contratar abogados, ¿no? Y también, bueno, pues la decisión llega después de algunos años, ¿no? No es rápido, ¿no? Entonces, lo mejor es un arbitraje, eso puede durar máximo 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque los árbitros, especialmente de comercio internacional, están bien interiorizados con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque estamos aprendiendo la realidad, ¿no ve? Por eso estoy dando ejemplos y todo esto, ¿no? Entonces, en este caso nos han obligado, ellos tenían más fuerza comercial y nosotros hemos aceptado. Pero si hubiéramos tenido la duda de que íbamos a cumplir el contrato, directamente no hubiéramos negociado este contrato, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues aquí vemos el contrato en dos idiomas, ¿no? Está en chino y en español, ¿no? Ayer había comentado que puede ser solamente en inglés, ¿no? Puede ser que es un idioma, digamos, el inglés es el idioma del comercio internacional, pero si es que hay un contrato, digamos, que viene en dos idiomas, eh, hay que decir, como dice mi ley abajo, ¿no? Hay que indicar cuál versión prevalece sobre la otra, porque a veces puede haber una mala traducción y entonces hay que decir que, por ejemplo, puede ser que el chino prevalezca sobre el español, ¿no? O el español sobre el chino, si hay una mala traducción del contrato, ¿no? Del contrato, cuando vienen dos idiomas, ¿no? Así como todas las cláusulas venían en dos idiomas. Arriba, como dicen, palitos, palitos, casita, decía así mi jefe, cuando hablaba de los caracteres chinos, ¿no? Y abajo, pues, en español, ¿no? Entonces hay que decir cuál versión va a prevalecer, porque a veces no hay una mala traducción, igual genera conflictos porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, ¿no? Y la idea es aclarar las cosas, no enredarlas, ¿no? Porque cada que enredamos las cosas es trabajo para los abogados, pues, ¿no? Y a veces tampoco los abogados resuelven, ¿no? Es mejor hacer lo más claro posible las cosas. Bueno. Eh, Dentro de la Convención de Viena de la Compraventa Internacional de 1988, de la cual que hemos visto Bolivia no forma parte, ¿no? Pero no solo Bolivia, ¿no? Más de 100 países no forman parte de ese acuerdo. Hay algunas cosas que, cuando hay un incumplimiento, ¿qué nos sugiere este convenio internacional? Que también lo podríamos aplicar para un convenio que no esté en el marco del convenio, ¿no? Para un contrato que no esté en el marco del convenio. Pues exigir el cumplimiento del contrato podría ser una opción. Exigir la resolución del contrato, decir, bueno, no, ya no se va a ejecutar el contrato, se terminó la relación contractual, o podemos conceder un plazo suplementario, es decir, ¿no? Les damos, digamos, 2 meses más, pero cumplan, ¿no ve? Con la entrega de lo que corresponde, ¿no? O el pago del dinero, ¿no ve? Estas soluciones están en este convenio de Viena, de la compraventa internacional. Después también se puede solicitar daños y perjuicios, si ha habido demora, por ejemplo, se puede pedir daños y perjuicios. Por ejemplo, imagínense una demora, ustedes necesitaban, no sé, son comerciantes, ¿no? Y no son ingenieros industriales, digamos que ustedes son comerciantes que venden en Navidad, pero pues llegan los productos tardíamente para Navidad, y en vez de llegar, digamos, en el mes de noviembre, pues llegan después del 25 de diciembre. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a poder vender esa mercancía? No, ¿no ve? Ya han perdido la venta, tal vez algo vendan en Reyes, pero no siempre. Entonces pueden pedir inacción de daños y perjuicios porque han incumplido el contrato, ¿ve? Pueden solicitar. Otra cosa es que les den, ¿no ve? Después, si no les pagan, podrían hacer una retención de la mercancía, no la envían, por ejemplo, ¿no ve? O estando en el otro país, no transmiten el dominio, la propiedad de la mercancía, ¿no ve? No entregan los documentos, por ejemplo, que respaldan la mercancía. Eso nos pasaba a nosotros, por ejemplo, con la empresa de logística, ¿no? La carga ya estaba viniendo y estaba en medio Pacífico, ¿no? Y había salido de la China y no había cuándo nos manden los documentos. Y le decíamos al cliente, ¿y dónde están sus documentos? Decían, no me han mandado. Lo que pasaba era que no habían pagado todavía. Pues si no pagan, no les liberan los documentos. ¿Por qué? Porque obtener los documentos es tener la propiedad de la carga, ¿no? Especialmente el conocimiento de embarque marítimo, como ya hemos visto en el módulo de transportes, ¿no? Después también se puede pedir el pago de intereses y le pide una demora en el pago. Después se puede conceder la exoneración de daños y perjuicios ya
cumple, pero te voy a liberar de los daños y perjuicios que están establecidos como castigo en el contrato, ¿no? O sea, todos estos son remedios, soluciones que plantea la Convención de Viena, las menciono porque por ahí también sirve para los contratos que ustedes puedan concretar, ¿no? Porque, ¿qué, qué sucede, no? Ya no, como veíamos un video, ¿no? Cuando hablaba de la globalización, el Estado más débil, decía, prácticamente ya todos los negocios son internacionales en menor o mayor grado, ¿no? Ustedes que tal vez trabajan en las industrias y en las empresas, ¿qué sucede? No todos los insumos son bolivianos, ¿no? Hay cosas que vienen del extranjero, entonces están haciendo importaciones, o ustedes mandan algunas cosas al extranjero en exportaciones. Entonces, ya no hay 100% producción totalmente nacional, siempre hay algunos contenidos, ¿no? De productos o insumos extranjeros. Entonces, tarde o temprano nos vamos a involucrar en el comercio internacional y en estos contratos de compraventa, ¿no? Ahora, como hemos dicho ayer y comentaba nuestra compañera, la proforma, dijo ella, ¿no? Sí, una proforma es una oferta, ¿no? De un producto principalmente y las condiciones. Incluso veíamos que había unos incoterms que a continuación vamos a estudiar los incoterms. Pero ¿qué sucede, no? Esa oferta les he dicho que es como cuando les dicen ustedes que son varones, ¿no? Vean una chica que quiere volverse su enamorada, ¿no? Su enamorado. Entonces han hecho una oferta y la chica, ¿qué tiene que decir? Pues no, acepto, ¿no? Acepto enamorada y ahí se ha entablado la relación. Entonces ahí lo mismo pasa en el contrato de compraventa, hay una oferta y una aceptación de la oferta y ahí se forma el contrato, ¿no? Pero se forma con una factura pro forma. Y esa factura pro forma, luego, ¿para qué sirve, no? O sea, yo, por ejemplo, recibí esas facturas pro formas y una vez que habíamos aceptado y estaba como queríamos, entonces empezábamos, le comunicamos, aceptamos la pro forma, que es la oferta, ¿no ve? Ya habíamos concretado la compraventa, entonces yo empezaba a iniciar los procedimientos para importar. Y lo que tenía que hacer con esa proforma, solicitaba la apertura de un crédito documentario en el banco, ¿no? En el banco para que podamos pagar. ¿Por qué? Porque pues era una compra de más o menos $150.000, 6 contenedores prácticamente, y bueno, es un monto grande y significativo, ¿no? Entonces prefería yo hacerlo a través de los bancos porque el banco me respalda, digamos, de pagar cuando tengamos los documentos, ¿no? Si no llegan los documentos, no se paga. Y ahí, entonces yo hago la apertura de crédito, documentario, carta de crédito, el banco envía la notificación de la carta de crédito hasta el comprador, el banco del comprador, entonces el vendedor, perdón, y el vendedor también tiene la certeza de que si cumple todos los requisitos y los documentos que entrega también, los que se les han pedido, entonces él va a recibir su pago, ¿no? Entonces hay seguridad cuando se trabaja en cartas de crédito, créditos documentarios, hay seguridad del pago porque participan bancos. Y los bancos no pueden incumplir el compromiso de pago porque ellos son los que se comprometen a pagar. ¿Por qué? Porque ahí está la fe, pues, en el banco, ¿no? Un banco difícilmente va a incumplir. Una empresa sí puede incumplir, pero un banco no. Entonces, esa es la certeza de trabajar con crédito documentario, ¿no? Que no es el tema, no es tema, digamos, de nuestro módulo, ¿no? Pero, entonces ahí recién embarcaba la mercancía, se emitían los documentos, la naviera, etcétera, hacían la factura y enviaban, ¿no? Los documentos por courier. ¿Me enviaban a mí, a la empresa? No, ¿no? Le mandaban al banco que había emitido que se llama la carta de crédito, el crédito documentario. Entonces, cuando llegaba al banco, el banco nos llamaba y decía, ha llegado los documentos de su carga, ¿no? De su mercancía. Y la mercancía puede estar, pues, en camino, ¿no? Recién estaba en medio del Pacífico, ¿no? Porque hasta llegar a Sudamérica más o menos son, digamos, 20, 30 días, ¿no? Dependiendo si hay escalas, ¿no? Entonces, ¿no? Yo iba al banco y revisaba los documentos. Entonces, ahí también tiene que tener esa habilidad de revisar los documentos, ¿no? Y a veces tenía algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, me mandaron un hijo, los hijos no se pueden rastrear, pero como eran contenedores, entonces lo que hice fue rastrear los contenedores, ¿no? Pero en el banco, ¿qué pasa? Pues no te van a dar los documentos, no te sueltan, te puedes sacar una fotocopia, lo que hacía yo era le sacaba fotos y le decía ya he visto los documentos, voy a hacer mis verificaciones y confirmo si aceptamos los documentos. Entonces iba a mi oficina, me metía al internet, rastreaba los contenedores, revisaba todo, cuando ya estaba todo bien, llamaba al banco y le decía, sí, también los documentos, vamos a instruir el pago. Entonces hacía una carta diciendo, debítense de nuestra cuenta corriente tantos, $150.000 para pagar esta carta de crédito, crédito documentario y las firmas registradas en el banco y mandamos. Listo. Entonces, contra esa carta y esa instrucción ya recogían los documentos. El banco nos endosaba los documentos, porque si se acuerda cómo venía el BL, pues venía a la orden, ¿no? Entonces, eso tenía que ir a la gerencia general, que era el representante legal del banco, y él endosaba los conocimientos de embarque y los otros documentos. Entonces, esto tardaba 24 horas y el día siguiente recogíamos, ¿no? Y con eso ya podíamos iniciar el proceso de declaración de los bienes, etcétera, con la agencia despachante de aduanas, coordinábamos ya con las empresas de freight forward, de los agentes de carga para recoger la mercancía en el puerto. Ya, pues ya teníamos certeza de que íbamos a recoger la mercancía, ¿no? Bueno, nos hemos pasado a otro tema, pero la idea era que entiendan cómo es el circuito, ¿no? Hay también los de
Hay otros derechos y acciones específicas, o sea, podemos pedir una reducción del precio, ¿no? Porque han incumplido, o que subsanen la falta de conformidad. Por ejemplo, un ejemplo de reducción de precio, ¿no? Me han mandado, pues, cables de electricidad de color blanco, pero yo he pedido negros, ¿no? ¿Me van a servir? Sí, me van a servir, ¿no? Pero no cumplen las especificaciones. Como ellos se han equivocado, yo podría decir, rebájame un poco, ¿no? Y le puedes rebajar, ¿no? O la mercancía, les digo, a veces mandan muestras comerciales, pero cuando llega a Bolivia, el producto enviado ya para la exportación, importación, no es de la misma calidad que las muestras comerciales. Entonces ahí también podemos reclamarles, mira, yo te he pedido esto y tú me has mandado esto, es una inferior calidad, entonces rebaja de precio. También puede aplicarse ahí. O también subsanación de la falta de conformidad, ¿no? Que subsane la conformidad. En esos casos, a veces insalvable, hay que devolver el producto al origen y que ellos tienen que enviar otro, ¿no? Entonces, eso podríamos evitarnos, por ejemplo, si hubiera una inspección previa al embarque en el país digamos, en este caso puede ser China, ¿no? Bueno, entonces hemos visto la compraventa internacional de mercancías, eh, hemos visto las definiciones, hemos visto el derecho aplicable, ¿no ve? Y ahí sugería que sea solamente la ley entre partes, que es el mismo contrato, no someterse a ninguna ley ni del comprador ni del vendedor, ¿no? Hemos visto los documentos que respaldan la compraventa internacional, ¿no? Ahí están los cuatro principales: factura comercial, packing list, certificado de seguro, documento de transporte y otros más. Después los contratos accesorios y derivados que origina la compraventa internacional, ¿no? Por ejemplo, el de transporte, el de seguro, el de medios de pago, etcétera. Y hemos visto el modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional, que les voy a pasar, que hemos visto en esta clase, para que ustedes llenen la primera parte, que es la parte específica, ¿no? Con datos, obviamente, que ustedes van a generar o se van a inventar, digamos, ¿no? Pero lo tienen que llenar. Y también les aconsejo que puedan leer el clausulado, ¿no? O sea, ahí va a venir la primera parte del contrato, que es como un formulario para llenar. Y la segunda son cláusulas ya que no se cambian, ¿no? Y les sugiero que se interioricen con ese contrato, léanlo y ahí van a encontrar las cláusulas que dice, ¿no? Y también hemos visto el tema de la resolución de conflictos, ¿no? Cómo se pueden resolver los conflictos, en qué vías, ¿no? Y también los remedios que nos sugiere la Convención de Viena, que si bien Bolivia no es parte de esa convención, podemos aplicar esas soluciones también a nuestros contratos de compraventa, ¿no? Ahora, para terminar la compraventa internacional, eh, yo había comentado que en clases que este contrato, ¿no? Porque es un contrato, no tiene formalidades, ¿no? O sea, no es como a veces aquí hacen los abogados, ¿no ven? Eh, no hacen un contrato escrito, ¿no? Pero no solo escrito, dicen, ¿no ve? No, tiene que ser con reconocimiento de firmas, entonces hay que ir a la notaría, ¿no? En otros casos dicen, no, tiene que ser en documento público, entonces lo hacen notariar en la notaría, ¿no? Entonces la parte de firmar en el documento tienen que ir los representantes legales a la notaría, firmar el reconocimiento de firmas o que se llama el testimonio del contrato para que sea un documento público. Entonces, hay todas esas formalidades, ¿no? Pero en nuestro caso, en comercio internacional, que es más complicado, incluso no hay esos requisitos de forma, ¿no? Como hemos dicho, el contrato puede ser verbal, puede ser un correo de ida o haciendo una oferta y recibir un correo de vuelta aceptando la oferta y listo, ¿no? Ya está, porque ahí podemos mandar el catálogo en la oferta y los otros dicen, ya me interesa tal producto, tal maquinaria, la acepto, ya listo, ¿no? Ya han concretado por acuerdo de voluntades, ¿no? Y claro, para montos más significativos, más grandes, sí, aconsejaría hacer un contrato eh, de compraventa, estilo al modelo de la Cámara de Comercio, ¿no? Que es el que les voy a pasar porque tiene prácticamente todas las cláusulas. Ustedes ya lo adaptarían a sus necesidades, ¿no? Ahora, otra cosa que pasa en el mercado nacional es que tienen que firmar, ¿no? Tienen que firmar las partes en original. Entonces ustedes dirán, pues, ¿y qué hacemos con un contrato internacional, no? Eh, las partes a veces se mandan el contrato original, una parte lo imprime, lo firma y lo manda. El otro agarra, firma, se queda con su copia y manda el contrato por courier. Pero como no hay unos requisitos de forma, también funciona así, ¿no? O sea, uno manda el contrato firmado y escaneado. Entonces mando el contrato escaneado que tiene la firma, la otra persona agarra, lo firma, lo escanea y lo manda también por correo electrónico. Y también sirve, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no hay esos requisitos de forma, no existen esos requisitos de forma, ¿no? Basta que haya, lo más importante es el acuerdo de voluntades y el contrato solamente es para demostrar qué cosa se ha negociado y se ha pactado. Incluso hoy en día muchos centros de arbitraje están recibiendo este, contratos elaborados por WhatsApp, ¿no ve? Manda un WhatsApp con la oferta, recibe la confirmación, digamos, de la aceptación y se forma el contrato. Y también están presentando a los centros de arbitraje los WhatsApp, ¿no? U otros medios, digamos, de comunicación de chat, ¿no? Y como también les he comentado que los de arbitraje, los árbitros son expertos, entonces no se hacen problemas sobre esas formalidades, ¿no? Porque no hay formalidades aquí
a nivel internacional. Solo a nivel nacional tenemos muchos requisitos de contrato, ¿no? Que hay que firmar no solo el contrato, hay que poner las mosquitas, así, las rúbricas en cada hoja, firmar en la notaría, si es que es con reconocimiento de firmas o es con testimonio, porque para convertirse en un documento público, ¿no? Todas las medidas de seguridad que los abogados ponen, ¿no? Bueno, espero que hayamos comprendido, ¿no?, la naturaleza de la compraventa internacional. Este contrato es muy importante, por eso les recomiendo que lean el modelo que les voy a pasar de la Cámara de Comercio Internacional y les va a servir cuando tengan una operación, digamos, de compraventa internacional. Obviamente pueden hacerlo por correo electrónico de ida y vuelta, pueden hacerlo con proformas, y si los montos son más significativos, pueden utilizar el modelo de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? No sé si hay una consulta hasta acá. Ya. Entonces, hemos terminado este tema. Hay una tarea que voy a poner para justamente el llenado del contrato de compraventa internacional. Y bueno, también comento que las tareas las vamos a tener que presentar el día lunes 5, ¿no? Porque lo que va a pasar en el posgrado es que el 6, que es martes, me van a exigir las notas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, eso me ha pasado en el anterior, en el anterior módulo, ¿no? Entonces, la fecha límite para presentar va a ser el día lunes, ¿no? Las tareas, las de que se den ahora, ¿no? Pero bueno, ayer ya venció una tarea, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, relacionado con la compraventa internacional, están los Incoterms, ¿no? Bueno, a veces los Incoterms se llevan en las carreras, por ejemplo, de ingeniería comercial, de administración de empresas, de, incluso de comercio internacional como parte, digamos, de los temas logísticos, ¿no? Pero en realidad podríamos decir que está más cercano a la compraventa internacional, ¿no? Porque, como vamos a ver, define los deberes y obligaciones de la entrega de la mercancía, ¿no? Entonces, estos términos de comercio internacional, los Incoterms, pues son lex mercatoria. ¿Quién se acuerda que era lex mercatoria? ¿Alguien se acuerda que era la lex mercatoria? Es A un ver, ¿qué conjunto de dice? normas. ¿Perdón? Es un conjunto de normas, Sí, principios ¿de de qué uso comercial naturaleza, por favor? de comercio internacional. Sí, pero ¿qué naturaleza tiene Abigail? Hay mercante. ¿Mm? Perdón, Abigail. De, Es privada, pública, para ayudarle a Abigail. ¿De qué ámbito es? ¿Del privado o del público? es un privado ¿Sí? ¿Privado nacional o internacional? internacional. Sí, el privado internacional. Sí, como Abigail le ganó su primer punto. Sí, es del ámbito privado internacional, ¿no? Pero estos Incoterms, que son términos de comercio, en realidad son voluntarios. Los podemos utilizar o no los podemos utilizar. ¿Cuándo lo hacemos obligatorio? Cuando lo incorporamos en el contrato de compraventa internacional, ¿no? Y ahí ponemos el Incoterm, ¿no? El Incoterm. Pero ahora voy a volver otra vez a abrir el contrato de la Cámara de Comercio. Eh, ¿Dónde estamos acá? Bueno, hemos vuelto a este modelo, como pueden ver. Y el artículo A3, ¿no? A3 de, bueno, acá es un poco antiguo porque habla de los Incoterms 2000, o sea, es una versión anterior también este contrato. Pero si se fijan, ahí están los delivery terms, los términos de entrega. Y ahí están todos los Incoterms, ¿no? Son 11 en realidad, ¿no? Hay que marcar cuál vamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, Xworks, y hay que ponerle el nombre del lugar. Por ejemplo, si nos están vendiendo en Xworks China, ¿no? Entonces pondrán Xworks Shanghai, ¿no? Y así para todos los Incoterms, ¿no? Entonces, aquí están los Incoterms. Todo lo que hablamos, ¿no? Están en este contrato, ¿no? Inspección aquí están las condiciones de pago que les había dicho. No vamos a tal vez entrar, si queda tiempo podemos entrar, pero eso es más la parte financiera y nosotros estamos en normativa, pero aquí están las condiciones de pago y hay varios requisitos como pueden ver, ¿no? Entonces, hay que ver si se paga por crédito comunitario, si se va a pagar con, este, si se paga mediante transferencia bancaria, ¿no? Hay varias formas de pago. Hay medios de pago simple y medios de pago documentario, ¿no? La verdad que quisiera enseñarles esto, pero lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar y por eso estoy viendo los temas más importantes
que ustedes tendrían que saber lo mínimo, digamos, de la parte de la normativa del comercio internacional. Y aún así creo que estamos avanzando bastante, no sé si tienen esa impresión, ¿no? Bueno, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son International Commerce Terms, ¿no? Por eso dice ahí los acrónimos Incoterms, ¿no? Son términos del comercio internacional. Son un total de 11 términos, ¿no? 11 términos que ya hemos visto, ex-world, FOBAS. Ahí tienen, generalmente son 3 letras que identifican a los Incoterms. Y estos Incoterms han sido publicados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Con sede en París, ¿no? Y los Incoterms se van modificando a medida que pasan los años. De lo que recuerdo, los primeros Incoterms fueron emitidos en 1936, ¿no? O sea, iban a ser, pues, 90 años, ¿me entiende? Y a medida que pasa el tiempo, se van renovando, actualizando, aclarando, ¿no? Entonces, yo ya, cuando tuve que estudiar comercio internacional, estudié los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020, ¿no? Porque los 2020 ya se emitieron hace 6 años, ya estamos en el 2026. Y muy probablemente cuando llegue el 2030 se vuelvan a emitir los Incoterms 2030. Entonces, siempre en cada emisión, que ha habido muchas emisiones, se va mejorando algo, se va aclarando algo dentro de los Incoterms. Y estos términos de comercio, podemos decir que son un lenguaje común que se tiene en el comercio internacional sobre estos términos de comercio, ¿no? Que tienen obligaciones y responsabilidades para el importador y el exportador, ¿no? Entonces, los chinos lo entienden, hablando chino, nosotros también, hablando español, y así los alemanes. Es un lenguaje común del comercio internacional con obligaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, los Incoterms, como ha dicho nuestra compañera, este, Abigail, ¿no? Es una norma de derecho privado internacional, ¿no? Que no está soportada por las legislaciones de los países ni por ninguna norma jurídica supranacional, sino que se considera nueva lex mercatoria, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sucede? Cuando vemos la parte de aduanas, ¿no? Que nos falta todavía, ¿qué sucede? Vamos a ver algunas cosas de Incoterms, ¿no? Porque en la Ley General de Aduanas, en el Reglamento General de Aduanas, van a encontrar solamente dos Incoterms, uno que es CIF y otro que es FOB, ¿no? Pero en la letra muerta, lo que aparece en la ley de aduanas y en el reglamento no es un Incoterm, porque ellos hablan, por ejemplo, de FOB, ¿no ve? Y del CIF, ¿no? Y el CIF, por ejemplo, hablan del CIF frontera. O sea, el CIF frontera para la gente de aduanas, en la ley y en el reglamento, es lo que la mercancía llega hasta la frontera con Bolivia antes de entrar al territorio nacional. Pero como vamos a ver, CIF, ¿no? Es costo, seguro y flete, y es un Incoterm marítimo. Entonces, ahí hay un error, digamos, de utilizar Incoterm marítimo para un punto que es la frontera con Bolivia, ¿me entienden? Eso lo hacen para la valorización aduanera, para pagar aranceles. Y el otro es el FOB también, ¿no? Entonces, si encuentran estos términos en la Ley General de Aduanas y también en el reglamento de la Ley General de Aduanas y cualquier otra normativa aduanera boliviana, no se refieren a los Incoterms en la letra muerta, ¿no? Más bien, lamentablemente, es un mal uso de los Incoterms, ¿no? En otro lugar donde van a encontrar los Incoterms en la legislación boliviana es en el Código de Comercio. Pero el Código de Comercio pues es de los años 1970, ¿no? De las épocas de Banzer. Pero ¿qué sucede? Pues ya de 1970 a la actualidad ya han pasado varias versiones de Incoterms. Y las últimas que están vigentes son los Incoterms 2020. Entonces, lo que pueda encontrar en el Código de Comercio tampoco ya tiene vigencia, ¿no? Porque los Incoterms han ido cambiando, ¿no? Bueno, hagamos un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando nos fuimos al recreo, le habíamos dado la razón a Abigail, diciendo que pues era una norma de derecho privado internacional que no estaba en la legislación de los países, ¿no? Y que era la nueva lex mercatoria y es también una norma, digamos, estos Incoterms son de uso voluntario, ¿no? ¿Cuándo se vuelven obligatorios? Cuando las partes lo incorporan dentro del contrato de compraventa internacional, como hemos visto en el modelo de la Cámara de Comercio Internacional, sobre compraventa internacional. Y también les había dicho que van a encontrar en la Ley General de Aduanas, pues el FOB y el CIF, pero no son Incoterms, eso. No son, aunque parezcan Incoterms, no lo son, porque no cumplen los requisitos de Incoterm. Y también en el Código de Comercio, pero como es del año 70, pues lo que aparece ahí ya está totalmente obsoleto, ¿no? Porque ahora estamos en la versión 2020, ¿no? Entonces, estos Incoterms también son reconocidos implícitamente en la Convención de Viena de 1980 sobre contratos de compraventa internacional de mercancías, en el artículo 9.
también había comentado que Bolivia, o sea, 89 países han firmado y ratificado este convenio, ¿no? Pero en el mundo hay pues 195 menos 89, hay 106 países que no aplican este convenio sobre contratos de compraventa internacional de mercancías, ¿no? Más de la mitad del mundo. Y bueno, funciona el comercio internacional, funciona sin este convenio, ¿no? Pero otros quieren tener un paraguas que, digamos, podemos decir, que proteja o se utilice dentro de su compraventa internacional y son signatarios, países signatarios de este acuerdo, ¿no? O también se puede utilizar voluntariamente, ¿no? Los Incoterms, al ser normas voluntarias, no tienen fuerza de ley, ¿no? Y no es obligatorio utilizarlos en las operaciones de comercio internacional. Entonces, el uso de los Incoterms está condicionado a la aceptación de las partes dentro del contrato de compraventa internacional. Cuando ya se inserta en el contrato de compraventa internacional, ahí es donde las partes lo vuelven obligatorio para las mismas partes, ¿no? Y también podríamos decir que son muy útiles para que los vendedores y compradores internacionales se pongan de acuerdo sobre las condiciones de entrega de la mercancía. Y que dicho de acuerdo se ajusta a una de las reglas conocidas universalmente, ¿no? Que es los Incoterms, el Incoterm elegido. Bueno, los Incoterms 2020 son una publicación de la Cámara de Comercio Internacional, la número 200, la 723, ¿no? Habíamos dicho que la Cámara de Comercio Internacional genera la nueva Lex Mercatoria, una parte de la nueva Lex Mercatoria, y tiene los Incoterms 2020, las OCP 600 de créditos monetarios, la URDG 530, las prácticas bancarias internacionales, modelos de contratos, no solamente de compraventa internacional, de agencia comercial, tiene varios modelos y todo eso es Lex Mercatoria. Si se acuerdan, Lex Mercatoria, ¿qué era? Toda la parte del derecho internacional comercial, ¿no? Que regula a los operadores de comercio internacional, ¿no? Pero de carácter voluntario. Entonces, para redactar los nuevos Incoterms 2020 se juntaron pues 10 redactores, miembros para esta redacción de los Incoterms, mejora de los Incoterms 2020. Y pues ahí estaban los exportadores, importadores, la logística y los bancos están interesados en los Incoterms. Hay comités nacionales miembros de la Cámara de Comercio Internacional. El grupo redactor pues estaba formado por 7 personas del área jurídica y 3 de logística y aduanas, ¿no? Y los países a los cuales pertenecían los redactores eran de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Australia, China y de Turquía. Entonces, la elaboración de los Incoterms 2020 se elaboró desde abril del 2017 hasta mayo del 2019. Se publicaron en septiembre del 2019 y entró en vigor en enero del 2020 y van a estar en vigencia hasta el diciembre del 2029. Quiere decir que para el 2030 va a haber otros Incoterms, ¿no? Los Incoterms 2030. ¿Cuál es la finalidad de los Incoterms, ¿no? En concreto, la finalidad de los Incoterms es delimitar con precisión, ¿no? En primer lugar, el lugar donde se va a entregar la mercancía, ¿no? Se va a entregar en la China, en la fábrica, en el puerto, en el aeropuerto, se va a entregar en Bolivia, en qué lugar de Bolivia, en qué lugar del puerto en Chile o en Perú, ¿no? Define el Incoterm el lugar de entrega de la mercancía. También define los documentos y trámites aduaneros necesarios para las operaciones de exportación e importación, la transmisión de los riesgos en el transporte de la mercancía, especialmente en el transporte principal, que es el que cruza las fronteras, y también define el reparto de los costos logísticos entre el vendedor y el comprador, ¿no? Entonces, eso es lo que, esos son definir con precisión, delimitar con precisión estos 4 temas, no sé si hay uno más, sí, 4, y es lo que buscan los Incoterms, ¿no? Delimitar con precisión. Vamos a ver las categorías de los Incoterms. Los Incoterms se dividen en 4 categorías, ¿no? La E, la F, la C y la D. En la categoría E solamente hay un solo término, ¿no? Por el cual el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor, ¿no? Entonces, en el almacén del vendedor, en la tienda del vendedor, en el país, digamos, de origen, ¿no? Y ese es el export. En el Incoterm F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en un medio de transporte escogido por el comprador, ¿no? Ese es el Incoterm F. Y en el Incoterm C, ¿no? En los Incoterms, porque ya son varios en F y también son varios en C, el vendedor contrata el transporte sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del F, la diferencia entre el F y el C, para que me entiendas, es que el F entrega la mercancía al medio de transporte que ha escogido el comprador y ha pagado el comprador, ¿no? Entonces, en el F, el comprador escoge el medio de transporte y lo paga. En cambio, en el C, ¿no? El vendedor contrata el transporte, ¿no? Paga el transporte hasta el país de destino, en nuestro caso, pues hasta un puerto, si es marítimo, un puerto marítimo en la costa de Chile o Perú. Pero si llega a suceder algún siniestro, por ejemplo, en el buque que está viniendo, digamos, de Corea del Sur, ya no es responsable de los daños que se pueden ocasionar a la mercancía, ¿no? Entonces, si eso llega a pasar,
eso ya tiene que asumir el comprador, ¿no? Entonces, a veces, solo él paga el costo del transporte, pero si existe un siniestro en el buque, para que me entiendan, en el avión que viene desde el país, ¿no? Entonces, esta pérdida tiene que soportarla el comprador, ¿no? Y si no ha contratado seguro de transporte, pues lo perdió, como hemos visto, ¿no? Y en el D, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Entonces, el vendedor entrega la mercancía en el país de destino, ¿no? Entonces, son 4 categorías. Entonces, estas son las 4 categorías y los son 5 tercios, ¿no? Ahí tenemos en el E el ex-works, ¿no? En fábrica, como concepto, es el único Incoterm donde el vendedor no corre con ningún riesgo de la venta, ¿no? La entrega de la mercancía se hace en los almacenes o en el local del vendedor. Entonces, el comprador tiene que ir hasta el otro país y recoger esa mercancía de este país, ¿no? Ahora aquí hay algunos comentarios sobre el ex-works, ¿no? Antes que me olvide. No recomendaría utilizar este ex-works. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros, digamos, a mí me ha tocado, voy a contar la historia, nos han comprado, cuando trabajaba en el Singani San Pedro, pues nos compraron Singani, y es que para llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en condiciones, nos pidieron en condiciones ex-works. Entonces nosotros entregamos en la planta y cargamos un contenedor lleno de botellas de Singani que iban a ir a Estados Unidos, ¿no? Obviamente, como iban para el mercado extranjero, las etiquetas no eran las que utilizábamos para Bolivia, ¿no? Eran otro tipo de etiquetas y tenían otros detalles, por ejemplo, y decía producto de- para, para no consumo en Bolivia, ¿me entiendes? O sea, no se podía consumir ese producto en Bolivia. Entonces hicimos la factura comercial, entregamos todo y bueno, pues el camión de comprador vino a recoger la planta, se cargó el contenedor, lo cerraron y se supone, ¿no? Se supone que lo iban a exportar a Estados Unidos. Pero ¿qué nos pasó? Que después ese producto apareció por la Vita, ¿no? Por la Vita hay una calle que no me acuerdo qué se llama, ¿alguien se acuerda? Donde se venden bebidas alcohólicas. No, Collasuyo creo que se llama, ¿no? No me acuerdo el nombre. Ahí apareció el producto, ¿no? Porque nuestros vendedores pues iban también a dejar ahí y las caseras de ahí le decían, no, yo ya tengo, ¿no? Es más barato, ¿no? O sea, no lo sacaron al extranjero, se las vendieron a estas señoras, ¿me entienden? Entonces, al final nunca se produjo la exportación, ¿no? Nunca se produjo la exportación. Entonces, al venderles a ellos el contenedor lleno de Singani, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Nos hicimos daño porque ese producto no llegó a venderse al mercado extranjero y obviamente nos pidieron precios rebajados, etcétera, y nosotros, bueno, sí, queríamos abrir ese mercado también, ¿no? Incluso llegamos a hacer, quisimos abrir otros mercados, llegamos a exportar también a Japón, ¿no? Para eso tuvimos que hacer registro de marca en Japón, ¿no? Gastamos un buen dinero en esos temas también. Pero bueno, ahí apareció vendiendo las caseras y bueno, pues tuvimos que aguantarnos hasta que se terminó el producto, ¿no? Y recién pudimos venderles, ¿no? Entonces, a ver, y eso que con ellas había una relación de largo plazo, les dábamos hasta 2 meses para pagar, pero a veces la gente es muy desleal, ¿no? En el comercio, especialmente boliviano, ¿no? Lamentablemente, y eso pasó. Eh, entonces, no lo recomendaría, ¿no? Porque no sabemos si no está entre nuestras manos sacar el producto en exportación, ¿no? Solamente entregamos en la fábrica y listo, ¿no? Entonces les puede pasar lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces no lo recomendaría, después van a llenar el mercado con un producto que les ha costado más bajo, porque imagínense, cuando exportamos mercancías, ¿no? Esa factura no incluye pues ni IVA ni TEP, o sea, directamente ya el precio baja solamente sin considerar impuestos 16%, ¿me entiendes? Y si digamos vendemos, porque nos han comprado, digamos, todo un contenedor, estamos hablando más o menos de unas 20 toneladas por lo menos, ¿no? Entonces no es tampoco poco, ¿me entiendes? Es una gran cantidad de producto. Entonces, obviamente ellos agarraron y lo vendieron a estas señoras y les vendieron a un precio más barato, ¿no? Entonces salieron beneficiados ellos, los que nos compraron, las señoras, porque compraron un producto más barato, y nosotros fuimos los que nos arruinamos, ¿no? Porque no pudimos vender hasta que se termine, y eso creo que fue como un mes o 2 meses más o menos, ¿no? Bueno, ahí el concepto de Xbox, no lo recomiendo, que está en los Incoterms. En esta versión lo pensaban sacar, pero al final no lo sacaron, ¿no? Porque no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa a los españoles, a varios, ¿me entiendes? A varios. Y eso es buscarse líos con impuestos nacionales, ¿no? Y la aduana también, ¿no? Porque si alguien hubiera detectado ese producto en la aduana, ¿no? Porque las etiquetas decían producto de exportación, o sea, no era para el, decía que había una previsión, no para el mercado nacional, ¿no? Pero también los que compraron, lo compraron más barato, ¿no? Bueno, en los F está el Free Carrier, libre transportista, el FAS, libre al costado del buque, y el FOB, libre a bordo, ¿no? Entonces, en este caso, en los F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el comprador en la localidad del vendedor, ¿no? En el país de origen se están exportando. Entonces, en el C,
En el C tenemos costo y flete, el CFR, costo, seguro y flete, y costos pagados o porte pagado hasta, y el SIP, porte y seguro y pagado hasta. Entonces, en este caso, en los C, el vendedor contrata el transporte principal, ¿no? Pero el vendedor no toma el riesgo de la mercancía después de que es despachada. Quiere decir que si el transporte, ya sea el buque, el avión, el camión, se pierde la mercancía porque el avión se cayó, el camión se volcó, o el buque se hundió, o le tocó una tormenta y se perdieron los contenedores o la carga. Entonces, el vendedor ya ha cumplido en contratar el transporte y entregar al medio de transporte, y desde ahí cesa su responsabilidad y ya no es propietario de la carga. El comprador es el responsable de asumir ese siniestro, ¿no? Y en el caso D tenemos el DAP entregado en un lugar, el DPU entregado en un lugar y descargado, el DDP, que es entregado en destino con derechos pagados, que es que se van a pagar los derechos aduaneros. Eso también es complicado. ¿Por qué? Porque las aduanas de aquí, para hacer una importación, pues tienes que tener un registro, un NIT, tienes que estar registrado en aduana, tienes que estar registrado en Bolivia, ¿no? Y una empresa del extranjero no va a tener un registro en Bolivia, ¿no? Entonces, eso también es complicado porque ya tiene que entregarse después de desvalorizarse, ¿no? Entonces ahí el vendedor toma todos los riesgos y responsabilidades necesarias para llevar la mercancía hasta el país de destino. Es el compromiso más grande que tiene el vendedor porque tiene que entregar en el destino, especialmente el DDP, ¿no? Es el mayor compromiso porque incluso paga los aranceles aduaneros, ¿no? En cambio, cuando estamos en el Incoterm Export es el mínimo compromiso de parte del vendedor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que son 11 Incoterms, ¿no? En total, ¿no? Uno de la categoría E, 3 de F, 4 de C y 2 de la categoría D. Entonces todos empiezan con D, los C empiezan con C, los F empiezan con F y el E con E, ¿no? Entonces los Incoterms pueden clasificarse de acuerdo a 3 criterios, ¿no? Que tienen que ver con el transporte. Un criterio de clasificación de los Incoterms es el tipo de transporte utilizado, ¿no? Después el pago del transporte principal, que es el que cruza las fronteras. Y también está la transmisión del riesgo en el transporte, ¿no? Entonces, en la clasificación de Incoterm 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte utilizado, ¿no? Por eso también, si bien aquí lo estamos ligando los Incoterms con el documento de compraventa o el contrato de compraventa, también los que enseñan logística lo enseñan, pero por el tema de los transportes, ¿no? Porque parte de los transportes marítimos, especialmente aéreo, terrestre, carretera y ferrocarril, incluso el fluvial, pues hay que indicar dónde se va a entregar la mercancía, qué transporte se va a utilizar, cuál va a ser el transporte principal, porque hay los transportes secundarios, ¿no? Para llevar al puerto, al aeropuerto, por ejemplo, y también el riesgo en caso de siniestro durante el transporte, ¿no? Entonces, por eso que también en los temas de logística también llevan los Incoterms. Entonces, hay dos tipos de Incoterms, ¿no? De acuerdo al transporte, están los marítimos y fluviales, ¿no? Donde el transporte se realiza por los medios acuáticos, y ahí está el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y están los polivalentes, ¿no? Que sería el Export, el FFCA, el CPT, CIF, DAP, DPU y DDP. Entonces, esos son los polivalentes. ¿Qué sucede? Los marítimos fluviales solo se puede utilizar para el transporte marítimo o fluvial, ¿no? El transporte acuático, en otras palabras. Y no se deberían utilizar para otros transportes o incluso para transporte multimodal, ¿no? Donde hay una combinación de marítimo y terrestre, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya no podemos utilizar los Incoterms marítimos ni fluviales, ¿no? Solamente los polivalentes, ¿no? Pero en la práctica se ve, ¿no? Se ve, porque incluso en las cotizaciones también se ve, ¿no? Que utilizan los Incoterms marítimos incluso para términos incluso aéreos, ¿me entiendes? Que no corresponden. Yo había comentado que cuando ayudé a realizar este contrato, que mostré algunos cláusulas del contrato de la empresa que fabricaba ropa de bebés para vender a una empresa de Colombia, ellos habían utilizado un Incoterm marítimo, que si no me equivoco era el FOF, ¿no? Para una carga aérea, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que el uso de este Incoterm incorrectamente en el transporte aéreo, porque la carga se enviaba desde Guarulhos hasta el aeropuerto de Bogotá. Y bueno, yo en primera instancia no logré detectar eso, ¿no? Entonces cuando le pregunto yo, ¿y cómo le llega el contenedor? ¿No? Así le hice la pregunta. Y él me dice, no me llega el contenedor, me llega por vía aérea. Entonces ahí yo me di cuenta que los abogados que habían redactado ese contrato en portugués, que les mostré algunas partes, no tenían pues mucha idea de cómo funcionaba el comercio internacional. Entonces ahí ya fui profundizando y encontré otros errores más, ¿no? Entonces los fuimos corrigiendo. Bueno, entonces
Cuando está el transporte principal, acuérdense, el transporte principal es el que cruza las fronteras, ¿no? Cuando el transporte principal está a cargo del comprador, entonces utilizamos el export, el FCA, el FAS, el FOB, ¿no? Cuando el transporte principal, el pago del transporte principal está a cargo del comprador. Cuando el transporte principal está a cargo del vendedor, tenemos que utilizar el CPT, CFR, CIF, CIF, DAP, DPU y DDP, ¿no? Entonces, así se distribuye el tema del pago del transporte principal, la responsabilidad del transporte principal. Cuando hablamos de la transmisión del riesgo en el transporte, porque estamos desmenuzando, si se acuerdan, los tres criterios, ¿no? En los cuales se puede clasificar los ICOTERS, ¿no? Por tipo de transporte, por pago en el transporte y por la transmisión del riesgo. Entonces ya hemos visto acá, por tipo de transporte, cómo se clasifica, por pago del transporte, qué asume el comprador, qué ICOTERS y qué el vendedor, y ahora la transmisión del riesgo. En la transmisión del riesgo, en el transporte de origen, ahí tenemos el EX, el FCA, el FAS, el FOB, el CPT, el CFR, el CIP y el CIP con P, ¿no? Y cuando ya es la transmisión del riesgo de transporte en destino, estaría el DAP, DPP, DPU y el DDP, ¿no? Entonces, esos serían los tres criterios de, que se utilizan en los Incoterms, ¿no? Como digo, tipo de transporte utilizado, pago del transporte principal y la transmisión del riesgo, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los cambios generales entre los Incoterms 2010 y los 2020, ¿no? Los cambios de los Incoterms 2020 apenas alteran las obligaciones de las partes en cuanto al lugar de entrega, la transmisión de los riesgos en el transporte o asignación de los costos logísticos entre el vendedor y el comprador. Nos podríamos pensar para qué los han cambiado, ¿no? Si no son significativos. Más que todo son cambios de forma de presentar y explicar los contenidos, ¿no? O sea, más se han ido a aclarar los Incoterms 2020, más el énfasis está en aclarar, ¿no? Los Incoterms 2020. Entonces, un cambio que ha surgido es que se ha cambiado el Incoterm DAT por el DPU, ¿no? Aunque es más bien un cambio de denominación, ya que ambos tienen las mismas funciones y las mismas obligaciones, ¿no? Después, la prioridad de los Incoterms polivalentes frente a los Incoterms marítimos, ¿no? Los Incoterms polivalentes apuntan mucho a la realidad de la logística internacional, y especialmente en cuanto al tema del transporte multimodal, ¿no? La mercancía en contenedores, aunque sea solamente marítimo, ¿no? Eh, tiene que utilizarse Incoterms polivalentes, ¿no? La regla de Incoterms 2020 establece claramente que no deben utilizarse los términos marítimos, pero la verdad que en la práctica los utilizan, ¿no? Por ejemplo, y voy a mostrar, ¿no? De nuevo, para que me puedan entender. A ver, déjenme encontrar. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la factura pro forma, ¿no? De alambre de acero, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, el Incoterm que han utilizado, si se fijan aquí, es CIF Arica, ¿no? Siempre hay que poner el Incoterm y el lugar de entrega. Entonces aquí, como podemos ver, es CIF Arica, pero CIF, ¿qué tipo de Incoterm es? ¿Marítimo o polivalente? ¿Alguien puede indicar? ¿Es marítimo o polivalente? ¿Me están siguiendo? Marítimo. Marítimo, ¿no? Pero esta venía en contenedor. Entonces no debería utilizarse el término CIFARIC. Pero imagínense, los españoles hacen esto porque no manejan bien esto de los Incoterms, ¿no? Y si busco la otra factura profunda de los chinos, también vamos a encontrar eso, ¿no? Que ellos utilizan Incoterms marítimos para contenedores. Pero no se debería utilizar según... No ahora, esto no es del Incoterm 2020, ¿no? Esto viene desde el Incoterm 2010, ¿no? ¿No? Entonces no debe utilizarse los Incoterms marítimos. La primera tarea que realizó el grupo redactor de los Incoterms 2020 fue revisar el contenido de los Incoterms 2010 para eliminar tecnicismos, expresiones jurídicas y un lenguaje más llano, ¿no? Entonces no debería utilizarse, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer otro. Y esto lo vamos a volver, pero lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero quiero ahora mostrarles. Ya, a ver, no sé si está Laura en la clase, Laura, Flor Laura, ¿se encuentra? Jonathan Molina, Nogales Flores, ¿no? Tola,
Presente, Inge. A ver, usted no tiene ni un punto. A ver, lea, vamos a ver hasta dónde. Sí. Me va a ayudar leyendo todo este texto, por favor. Ok, Inge, buenas noches a ¿Se logra todos. ver? Sí, se ve bien. Mercancía en contenedores solo con Incoterms polivalentes. Este cambio, que fue uno de los cambios más significativos de los Incoterms 2010, se mantiene en los Incoterms 2020. Si la mercancía se transporta en contenedor, las reglas de Incoterms 2020 establecen claramente que no deben usarse términos marítimos, aunque la entrega se realice en puerto. La justificación es que los contenedores se entregan en las terminales de los puertos, es decir, antes de colocarse a bordo del buque. En esos casos no debe usarse POP, SFR o CIF, sino sus equivalentes para transporte multimodal, que son respectivamente FCA, CEP, PT y CIF. La regla CIF solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Cuando se utilice más de un modo de transporte, que será el caso habitual cuando la mercancía se pone en poder de un porteador en una terminal de contenedores. La regla apropiada a utilizar es CIF en lugar de CIF. Ya. Bueno, entonces no tenemos que utilizar Incoterms marítimos cuando utilizamos contenedores, tenemos que utilizar los Incoterms polivalentes, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué? Porque no entregamos en el buque, ¿no? Entregamos en la terminal del puerto, o también recogemos ahí. Entonces, esto ya se introducido en el año 2010, en los Incoterms 2010, pero se volvió a repetir en los 20. Pero ¿qué sucede? Pues la gente no lo ha logrado entender, ¿no? Y a veces sí van a haber un uso incorrecto de los Incoterms con tema de contenedores, ¿no? Y ahí van, se van a dar cuenta que se sigue utilizando, ¿no? Así de forma incorrecta, ¿no? Bueno, entonces, a ver, continuamos. Igual creo que más tarde, más en otra diapositiva, vamos a ver esto y les voy a mostrar la razón. Es mi imagen, ¿no? Pero ahora hemos leído el texto. Bueno, también en los Incoterms 2020 se ha hecho un esfuerzo por explicar de forma más amplia y precisa cómo deben utilizarse los Incoterms, ¿no? Entonces, los Incoterms 2020 se sustituyen las notas orientativas, ¿no? De la versión por las notas explicativas para los usuarios, ¿no? Y el usuario cuenta con una lista completa de costes que asume para cada Incoterm. Se aclara la relación entre los Incoterms y el contrato de compra-venta, que están muy relacionados, como puedes ver. El contrato de transporte también, el contrato de seguro y el contrato de crédito documental. Entonces, todos estos contratos, compra-venta, el contrato de transporte, el contrato de seguro y el contrato de crédito documentado, están relacionados con los Incoterms, ¿no? Por eso, cuando llevan logística, llevan Incoterms, ¿no? En el tema de seguros también, y se llevan Incoterms. O cuando trabaja con créditos documentarios, medios de pago internacional, es más seguro, también tienen que conocer los Incoterms. Aunque, como hemos visto, está inserto en el contrato de comercio internacional, pero se refiere, los tres criterios tienen que ver con el transporte, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los cambios específicos de los Incoterms 2020, ¿no? Está el FCA, que es la opción de conocimiento de embarque a bordo, ¿no? Vele on board, para cumplir la operativa de créditos documentales. Porque el FCA es free carrier, entrega al transportista en el puerto, pero no, el que dice a bordo es el free on board, el FOB, ¿me entiende? Pero aquí han puesto que el FCA también puede hacer a bordo, ¿no? Que es una distorsión del Incoterm, porque para eso utilizas el FOB, pero así ha sido incorporado, digamos, este término on board en el FCA, que no, desde mi punto de vista no le corresponde, ¿no? Pero eso ha sido para cumplir la operativa de los créditos documentarios, que exigen que siempre la mercancía esté a bordo, ¿no? Y no sé si se acuerdan de haber visto eso, ¿no? Hemos visto ya eso cuando hemos visto los conocimientos de embarque marítimo, ¿no? Pero vamos a mostrar de nuevo para que vean que todo está relacionado. Por eso hay que ver este tema, ¿dónde está? Bueno, acá tenemos, esto ya vimos antes, les mostré una solicitud de crédito documentario, es un formulario del Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Y ahí, cuando vemos, por ejemplo, el tema del transporte, vamos a buscar aquí, documentos requeridos, dice. ¿No? Y si fijan acá, voy a hacer una línea que dice juego completo, limpio, a bordo del conocimiento de embarque marítimo. Aquí está, el a bordo. Entonces el FCA no es a bordo, ¿no? Por ahí los redactores de los Incoterms 2000 han permitido que el FCA, que entrega al transportista en el puerto, por ejemplo, de origen, y también el sello a bordo. ¿Para qué? Para cumplir este formulario, ¿no? Que se utilizan en las cartas de crédito, ¿no? Para que no haya ese conflicto, pero lo que han hecho es distorsionar el concepto del Incoterm FCA, porque para eso pues utilizan el Incoterm FOB, ¿no? Digamos, es que es para exclusivo para marítimo, ¿no? No sé si acuerdan de haber visto esto, porque ya lo llevamos cuando llevamos el conocimiento de embarque marítimo, ¿no? Como les digo, está relacionado.
Bueno, pregunto a ustedes si en la carrera, bueno, algunos son de comercio internacional, entiendo que han llevado los Incoterms, pero ¿en ingeniería industrial llevan en alguna materia los Incoterms? ¿Pueden comentar? Sí vemos que un poco, por ejemplo, ya desde contabilidad, pero así como a profundizar en los Incoterms, no. Ya. Bueno, yo estoy haciendo una explicación así, no tan detallada, pero les voy a compartir un video donde van a ir explicando uno por uno los Incoterms, ¿no? Y es una profesora que ha sido mi profesora cuando yo he hecho un curso de transporte y operaciones marítimas en España, ¿no? Ella pues va a explicar los Incoterms porque desde España ella ha estado, ha hecho el curso de Incoterms en Francia, en la CCI, y enseña varios años, ¿no? Pero lo que van a notar es que habla muy rápido, ¿no? El video, si lo pasáramos, explica con mucho detalle, digamos, tardaría como más de una hora, ¿no? Y no tenemos lamentablemente ese tiempo, porque tenemos que ver los otros temas de los otros contratos que nos faltan del ámbito privado internacional, y todavía nos falta la parte de legislación aduanera, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes de este módulo salgan con una idea de cuál es la normativa que gobierna el comercio internacional desde el ámbito público internacional, que tiene que ver con el GATT, la Organización Mundial del Comercio, que hemos visto antes, ¿no? Los acuerdos de integración. Ahora estamos en los contratos internacionales que se dan generalmente entre privados, y eso es parte, digamos, también son normas los contratos, porque rigen el comportamiento de las partes, las obligaciones, las obligaciones y los derechos, y eso está regulado desde el ámbito privado internacional, ¿no? Y cuando vayamos al tema de las aduanas, de la legislación aduanera, vamos a ver la regulación desde el punto de vista de la aduana, pero ya es un derecho nacional, ¿no? Pero donde está involucrado el comercio internacional y el tema aduanero. Entonces, esos tres ámbitos les quiero mostrar. Entonces, obviamente, no voy a profundizar, pero estoy compartiendo material con ustedes, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a leer el contrato de compra-venta, ahí les he puesto el GATT, del GATT 1994, o sea, van a tener acceso a esa información, y si ustedes quieren profundizar algún tema, pues lo van a profundizar. En este caso, voy a compartir, si bien ahora estamos haciendo no estamos explicando Incoterm por Incoterm, pero cuando la vean a Gatón en un video que van a explicar los Incoterm 2020, mi profesor español les va a explicar muy rápido, ¿no? O sea, tienen que tener la habilidad de seguir. Explica muy bien. Lo que pasa es que habla súper rápido, ¿no? O sea, como una metralleta, ¿no? Pero explica bien, se entiende, ¿no? Bueno, entonces, eso les va a compartir. Entonces, no tengan pena de lo que les estoy diciendo, ¿no? Lo que van a encontrar, los errores, eso es lo que yo quiero que ustedes no lleguen a cometer cuando pues ya trabajen, si trabajan con el comercio internacional, que les va a tocar, ¿me entiende? Porque como digo, ya no hay industria, empresa que no tenga ninguna relación con el comercio internacional, ya sea por insumos, por varias razones, por exportaciones o importaciones, pues nos vamos a tocar el comercio internacional, ¿no? Entonces, dice, se añade una nota explicativa opcional, que cuando se utilicen mecanismos de pago documentales, como el crédito documentario y la carta de crédito también, el comprador puede solicitar al bloqueador que incluya en el conocimiento de embarque la leyenda a bordo, ¿no? Y lo va a hacer en FCA, ¿no? Pero no correspondería, es una distorsión desde el punto de vista del FCA. Para eso, pues, utilicen más un Incoterm FOB, ¿no? Free on board, o para marítimo, pues, para polivalente, el que corresponde, ¿no? Entonces, también otra modificación que hay es con el tema del seguro, ¿no? Y hay dos Incoterms que incluyen seguros. Uno es el SIF y otro es el SIP, ¿no? El SIP es para marítimo y el SIP es un Incoterm polivalente que se utiliza en transportes no marítimos y transportes multimodales. El transporte multimodal puede incluir marítimo y terrestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, durante años, los Incoterms que incluyen los seguros manejaron la cláusula C, ¿no? La cláusula C del Instituto Cargo Clauses de Londres es la cláusula con menor cobertura, ¿no? Entonces está en el nivel más bajo, porque hay una cláusula B que tiene más cobertura intermedia, y está la cláusula A que tiene mucho más cobertura, ¿no? Entonces, eso lo voy a explicar al regresar de nuestro recreo. ¿Está bien? Tenemos 10 minutos de descanso. Bueno, antes del recreo cerebral estábamos viendo esta diapositiva sobre los Incoterms que tienen incluido el seguro, ¿no? Y esos son dos, ¿no? El SIF y el SIP, ¿no? Son dos Incoterms que tienen seguro. Bueno, y ahí, ¿qué sucedía? Estaba comentando que durante varios años los Incoterms que incluían seguros, ¿no? Como el SIF y el SIP, manejaban la cláusula C del Instituto de Aseguradores de Londres, ¿no? Eh, que son marítimas en realidad, ¿no? Entonces, hay tres niveles de seguros en las cláusulas del Instituto Cargo Clauses de Londres, ¿no? Está la cláusula A, que es un seguro mucho más con mayor cobertura. Después hay la cláusula B, que tiene un nivel intermedio de seguro, y la cláusula C, que tiene las mínimas coberturas del seguro, ¿no? Entonces, tanto SIP como SIP requerían la contratación anteriormente, en los Incoterms anteriores al 2020, de un seguro cláusula C, ¿no? Es decir, el seguro de menor cobertura.
Pero ahora eso ha cambiado a partir de los Incoterms 2020, ¿no? Y en el SIP se recomienda la cláusula A, ¿no? Porque normalmente en SIP las cargas que se utilizan son cargas más valiosas, ¿no? Como carga en contenedores. Mientras en los Incoterms SIF, ¿no? Se recomienda la cláusula C, porque generalmente ahí se utilizan para graneles, ¿no? Sin embargo, en el contrato se puede especificar qué cláusula es la que desea, la que van a acordar el comprador y el vendedor. Pero los Incoterms 2020 pues recomiendan para el término sí, ¿no ve? La cláusula con mayor cobertura del Instituto de Aseguradores de Londres y para la cláusula C para el SIF, ¿no? Entonces, eso es un cambio también que se ha producido en el Incoterm 2020. Después hay un nuevo Incoterm que se llama DPU, ¿no? Entrega en el lugar descargada, la carga descargada, que es una sustitución del DAT, ¿no? Que es Deliver at Terminal, entregado en terminal. En realidad es una redenominación. Las obligaciones, las funciones de ambos términos son exactamente iguales, ¿no? Pero está redenominado, ¿no? Entonces, originalmente el DAT, que era el Deliver at Terminal, entrega en el terminal, obligaba al exportador a hacer todas las logísticas del país del comprador, dejando los bienes en una terminal o puerto. Y hubo varias confusiones, porque ¿en qué terminal? ¿No? Porque los puertos tienen varias terminales, como hemos visto cuando hemos llevado el transporte marítimo. ¿Qué definimos como terminal? ¿Se descarga la mercancía o no se descarga? Entonces, la eliminación se hizo debido a que las aduanas son muy diferentes y la palabra contenida en el DAT era muy impreciso, ¿no? Era impreciso. Y por eso se utilizó el DPU. El nuevo Incoterm DPU sustituye al DAT. DPU, siglas en inglés que significan Delivered at Place and Loaded, ¿no? En español se traduciría como mercancía entregada y descargada en el lugar acordado, ¿no? Y el DPU tiene las siguientes obligaciones para el exportador, ¿no? Embalar, transportar la mercancía del puerto o terminal, haciendo todos los trámites de exportación. Transportar la mercancía hasta el lugar acordado, descargarla del medio de transporte, avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado, puede ser una terminal, un puerto, una bodega u otro lugar convenido, mientras que las obligaciones del importador serían apoyar al exportador con los documentos e información para hacer el trámite, recibir la mercancía en el punto convenido para hacer el trámite de despacho de dinero de importación. Entonces, en DPU, la obligación de pagar los aranceles aduaneros es del importador, ¿no? Bueno, también se explica con mayor precisión qué parte, vendedor o comprador, es responsable de realizar los trámites aduaneros, asumiendo sus costes y riesgos. Y por primera vez, el despacho de mercancías en el régimen de tránsito, ¿no? Se incluye por primera vez el despacho de mercancías en el régimen de tránsito. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos aclara el uso de los Incoterms, ¿no? Entonces ahí tenemos el Incoterm en la primera columna, en la segunda columna tenemos el vendedor, exportador, y en la tercera columna tenemos el comprador, importador. Entonces en el Ex-Works, el vendedor no hace nada, ¿no? Entonces el comprador, pues, tiene que ir al país del exportador, ¿no? También tiene que hacer las gestiones en el país de tránsito, ¿no? Y en el país de importación. Cuando hablamos de los Incoterm FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, SIP y SNIF, el vendedor está en el país del exportador, ¿no? Y envía las mercancías, y el comprador está en los países, hace las gestiones en el país de tránsito y en el país de importación. En el DAP y en el DPU, pues el vendedor está en el país del exportador, y en los países de tránsito su responsabilidad está ahí, y el comprador solo en el país de importación. En el DDP, ¿no? Ahí el vendedor prácticamente hace todo, pues gestiona el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación, ¿no? Toda la logística. Y el comprador no hace nada. Entonces los dos extremos de los Incoterms son el Ex-Works, donde el vendedor no hace nada y el comprador hace toda la logística, y en el DDP, donde el vendedor hace toda la logística hasta llegar al país de destino y el comprador no hace nada, ¿no? Así. Entonces, esos son los dos extremos de los Incoterms, el Ex-Works y el DDP. Bueno, también se incluyó en el Incoterm 2020 el transporte con medios propios, ¿no? Con medios propios quiere decir que no se contrata una empresa de transportes, sino que la carga se transporta por medio de camiones, o digamos, transporte propio, ¿no? Entonces, los Incoterms 2020, por primera vez se contempla la posibilidad que para determinados Incoterms, ¿no? En el transporte interior, el transporte interior no es el transporte principal del cual nos habla los Incoterms, ¿no? Es el transporte, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A ver, un ejemplo, por ejemplo, sería estamos en Corea del Sur, ¿no? La capital es Seúl y el puerto es Incheon, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El transporte interior sería llevan en un camión desde Seúl, donde está la fábrica, ¿no? Seúl no tiene puerto, no es un puerto, está en el interior del territorio de Corea del Sur, llevan el camión hasta el puerto, ¿no? Entonces es transporte interior.
pero ya cuando, digamos, cargan en el buque en Corea del Sur y lo traen hasta Sudamérica, ese es el transporte principal, ¿me entiendes? Entonces, por primera vez contempla de que para determinados Incoterms el transporte principal en el país de origen, ¿no? Para el FCA, Free Carrier, o en destino de DAP o DPU o DDP, lo pueda realizar el vendedor o el comprador con medios de transporte propio, con su propio camión, ¿no? Entonces no tiene que contratar a una tercera empresa de transporte, ¿no? Por ejemplo, un vendedor español, en este caso el ejemplo es de un vendedor español situado en Madrid. Madrid está en el centro de España y obviamente no tiene puerto, ¿no? Entonces que realiza la entrega de mercancía FCA, Puerto de Valencia, España, Incoterm 2020, y así se tiene que poner, ¿me entiende? Cuando se ponen los Incoterms hay que poner el Incoterm, que sería en este caso FCA, Puerto de Valencia, España, ¿no? Para hacerlo más, Incoterm, marca registrada 2020. Esa es la forma correcta de escribir los Incoterms, ¿no? Siempre hay que poner el Incoterm y el lugar de entrega y poner el Incoterm que se está utilizando, en este caso 2020. ¿Por qué? Porque las partes también pueden utilizar el Incoterm 2010. Acuerden que sé que el uso de los Incoterms es voluntario, entonces pueden utilizar el 2010 o el 2020, ¿no? Entonces hay que decir bajo qué Incoterm, en este caso 2020. Entonces, la forma de escribir es el Incoterm, el lugar y la versión del Incoterm, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso? Pues la carga sale, digamos, de Madrid en transporte interior, ¿no? Le llamamos en logística en inglés inland transport, ¿no? Y pues tiene que transportarse de la mercancía desde Madrid a Valencia en un camión de propiedad del exportador. O bien el comprador mexicano situado en la ciudad de Querétaro, ¿no? Adquiere una mercancía de AP, Aeropuerto México. México Incoterm 2020, ¿no? Entonces, que realice el transporte desde México hasta Querétaro con sus propios medios. Porque va a llegar al aeropuerto y en el aeropuerto de México, DF, pues lo va a llevar en un camioncito hasta Querétaro por sus propios medios. Entonces, ese transporte inland por medios propios, antes del Incoterm 2020 tenía que hacerse con, podríamos decir, con transporte de terceros, pero ahora puede ser con transporte propio. Y ese es el cambio que se ha operado en los Incoterms 2020, ¿no? Y aquí volvemos a repetir lo que había comentado, ¿no? Y les he hecho leer, ¿no? Que los Incoterms FOB, CFR, ¿no? Sí, no se pueden utilizar con contenedores, ¿no? Los términos FOB, sí, CFR, sí, implican que la entrega al comprador y la transferencia del riesgo se realiza una vez que la mercancía está a bordo del buque, en el puerto de embarque. Pero ¿qué sucede, no? En la práctica, ¿no? Y en el tráfico de contenedores, el vendedor pierde el control de la mercancía, del contenedor, antes de que la carga se cargue a bordo del buque. Entonces el vendedor entrega la mercancía al transportista antes del embarque, sea en sus locales, o en los locales del transportista, o en la terminal de carga, ¿no? Pero no la entrega, no entrega a bordo del buque. En consecuencia, los términos FOB, CFR, SIP no son los adecuados, ¿no? Y se inducen a unos riesgos adicionales que ambas partes deben tener en cuenta. En estos casos, los más adecuados serían el FCA en lugar de FOB, CPT en lugar de CFR y SIP en lugar de SIP, porque esos son los Incoterms polivalentes. En todos ellos se mantiene que la mercancía ha sido entregada al comprador en el momento en que es tomada por el transportista en el lugar acordado, ¿no? Pero lo que hay que hacer en contenedores, no debemos utilizar los Incoterms marítimos, aunque el transporte sea solo marítimo, por ejemplo, o fluvial, ¿no? Porque es un uso inadecuado de los contenedores. Entonces acá también tenemos que ver la seguridad y el peaje. Dice, ¿no? El exportador y el importador tienen que informar los procedimientos y los problemas de seguridad que podría haber. Por ejemplo, si se debe cumplir con la revisión del contenedor, es importante informarlo. Es una nueva responsabilidad. Y hoy en día, pues sí, hay contaminación de los contenedores por droga. De tiempo en tiempo van saliendo noticias que eso pues han detectado en los puertos chilenos, sobre carga boliviana, incluso en Panamá. Y en lo que se refiere al pesaje de los contenedores, desde el año 2016 la industria de logística internacional ha trabajado en la obligación del pesaje para el importador y el exportador. Esto es de acuerdo a las reglas del regla 2 de convenio de seguridad de la vida humana en el mar, ¿no? De la Organización Marítima Internacional, que dice que el exportador es responsable de comunicar el peso bruto verificado de los contenedores. ¿A quién? A la naviera, ¿no? Y para eso esta obligación también se incluye en los Incoterms 2020. Eso es el convenio del BGN, es el peso bruto verificado. Lo que pasaba es que antes los contenedores, por ejemplo, un contenedor normal puede llevar pues 15 toneladas y cuando pasa de las 15 toneladas en una naviera le cobran un flete más caro. Y si es menos de 15 toneladas le cobran un flete más bajo. Entonces los exportadores un poco avivados y ellos tenían que responder por el transporte, declaraban que era un peso menor, ¿no? Entonces a veces era un contenedor muy pesado y cuando se cargaba en el buque pues se trataba de adrizar el buque, o sea, de que esté como si en posición horizontal y que no esté inclinado a una banda u otra banda, ¿no? Entonces eso se hace con el agua de lastre que se carga en los tanques, pero también hay que ver el tema de las estructuras para el soporte del contenedor dentro del buque y las trincas. Entonces eso provocó varios accidentes, incluso
al haber declarado el peso incorrectamente, ¿no? Porque lo que sucedía, que el contenedor, digamos, decía que tenía 15 toneladas, pero realmente tenía pues 25, y el puerto que hacía, como habían declarado 15, utilizaba una grúa, digamos, de 15 o 20, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucedía? Cuando cargaban, como el contenedor era 25, sobrepasaba la capacidad de la grúa y al final la grúa terminaba arruinándose en el puerto y también en el buque, porque los buques también, los pequeños, los feeders de contenedores tienen sus propias grúas. Entonces era necesario que simplemente eso del pesaje obligatorio, ¿no? Para poder evitar los accidentes en los buques y en los puertos, ¿no? Y eso también, si bien es una obligación que esté en el SOLAS, ¿no? Es un convenio internacional sobre la seguridad de la vida humana en el mar, de la Organización Marítima Internacional, también se ha incorporado como obligación en el Incoterms 2020. Bueno, aquí tenemos el contenedor, que pues, digamos, es un contenedor típico, un dry van, un dry container, tiene varios nombres, ¿no? Y cuando entregamos nosotros en la terminal, ¿no? ¿Qué sucede? Pues entregamos, aquí no tengo herramientas para dibujar, no tengo herramientas, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Voy a girar, digamos, con el mouse, no sé si logran ver, estoy girando alrededor del almacenamiento a cielo abierto del puerto. Entonces, cuando yo soy un exportador, ¿no? Voy a llegar hasta acá, y ahí voy a entregar el contenedor al puerto y a la naviera, ¿no? Y entonces no voy a ser responsable de cargar el contenedor al buque. Y cuando sea carga de importación, tampoco voy a ser responsable de descargar la carga del buque, o sea, el contenedor del buque, sino voy a recoger el contenedor de la ruma, del stacking, como dice acá. El 6 es el stacking, ¿no? Entonces, voy a recoger de ahí para cargarlo ya en un camión, pues, para que se venga a Bolivia, si es en Arica. Entonces, como solamente llego hasta el punto 7, no, perdón, hasta el punto 6, ¿no? Sí, 7, donde están los contenedores apilados uno sobre otro, entonces nunca voy a poder cargar el buque, por lo tanto no puedo utilizar contenedores marítimos, ¿me entienden? Solo polivalentes, ¿no? Aunque el transporte solo sea marítimo, ¿no? Entonces esa es la regla, aclarando por qué los contenedores no se usan, ninguno de los contenedores marítimos, ¿no? Bueno, y aquí con el peso de los contenedores, tenemos aquí las puertas de los contenedores. Creo que vimos algo de esto cuando vimos el modo de transporte, el módulo de transportes, ¿se acuerdan? ¿O no? Ahí tenemos las capacidades de los contenedores. Estos son de 40 pies por el cubicaje, que es 67.7, y pueden soportar hasta el rojo, por ejemplo, 30.480 kilos, que serían 30.48 toneladas, y el de color naranja, pues 32.5 toneladas. Pero ¿qué sucede? ¿No? Si bien esto es lo máximo que puede cargar los contenedores, normalmente la carga en contenedores está alrededor de los 15. Cuando ya es más de 15 toneladas, pues ya se considera un contenedor más pesado. Y está en la historia que les he contado, que declaraban un peso inferior y pues provocaban roturas de grúas, accidentes dentro del buque porque no estaba el peso correctamente declarado, ¿no? Entonces el buque incluso no podía atrizarse bien, entonces había esos problemas, ¿no? Porque acuérdense que el buque funciona como con palancas, ¿no? Yo cargo un contenedor en la banda de estribor de 20 toneladas y tendría que cargar algo en la banda de babor, ¿no? De 20 toneladas para equilibrar más o menos, ¿me entienden? Entonces eso con el peso bruto verificado, ¿no? Entonces aquí están las obligaciones del vendedor y comprador, ¿no? Que son 10 obligaciones del vendedor y 10 obligaciones del comprador. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes lean esto, ¿no? Si bien hay algún material de Incoterms, ¿no? En la publicación de los Incoterms 2020, la única forma de tenerlo, ¿no? Es comprando en la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Pero después hay referencias a los Incoterms, pero el texto como texto, que lo venden en virtual y en papel, la única forma de tenerlo es comprando de la Cámara de Comercio Internacional. Y en ese texto aparece este cuadro, ¿no? De las obligaciones de la empresa vendedora y la compradora. Entonces les sugiero que lean esto para interiorizarse sobre las obligaciones. Les voy a dar unos minutos para que puedan leer. Bueno, vamos a continuar. Aquí también podemos ver hasta dónde llega el vendedor, ¿no? Con los Incoterms. Y pues con referencia a obligaciones como el embalaje, la carga, el transporte y los trámites de exportación, la carga a bordo del transporte principal, el flete, la descarga, los trámites de importación, el transporte interior o inland transport y la descarga en destino. Entonces, estas obligaciones que están en columna, pues tenemos ahí los 11 Incoterms, ¿no? Divididos entre los multimodales y los marítimos, y podemos ver ahí que pues, el vendedor es el que toma la responsabilidad en color azul, y ahí vemos hasta dónde llega el vendedor.
a medida que vamos viendo pues, los distintos actuaciones que tienen que hacer, desde, en el lugar de origen, ¿no? En el lugar de destino y en el transporte, ¿no? Entonces ahí también que vemos el tema de los costos, ¿no? La C significa el costo, el R es el riesgo y el S es el seguro. Entonces también ahí podemos ver eh, quién asume, de acuerdo al Incoterm, quién asume el riesgo, el costo y el seguro. Entonces este infograma también nos ayuda a tener una visión rápida para poder entender los Incoterms. Como pueden ver, pues el vendedor, que es en azul, al principio tiene varias obligaciones, pero a medida que va pasando y llega, digamos, al transporte principal o, digamos, en el lugar de destino, casi ya no tiene responsabilidades, ¿no? Esas responsabilidades las va asumiendo el comprador, por eso también el infograma se pinta de amarillo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de entender los Incoterms con el tema de las responsabilidades, ¿no? Como el embalaje, la carga, el transporte interior, los trámites de exportación, la carga a bordo, el medio de transporte, el flete y el transporte principal, ¿no? Que es el que cruza la frontera, la descarga, la importación, el transporte y la descarga en destino, ¿no? Bueno, mal uso de los Incoterms en la legislación boliviana, lo que había comentado, ¿no? Vamos a encontrar un mal uso de los Incoterms en la legislación boliviana. Y eso se refiere, por ejemplo, a el tema de la Ley General de Aduanas y el reglamento. Entonces, a ver, déjenme encontrar eso. También anuncio que va a haber un ejercicio de Incoterms, ¿no? Como tarea. Bueno, todo lamentablemente va a tener que ser para el lunes, porque el día martes el profesor me va a exigir que presente notas, ¿no? Entonces, vayan haciendo las tareas, por favor. Entonces aquí vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de CIF. Aquí está. ¿No? Esto es en el artículo, estamos en la Ley General de Aduana, dice envíos de paquetes postales y de correspondencia, ¿no? Y dice aquí, dice ingreso y salida de documentos, el ingreso y la salida de documentos urgentes, mercancías transportadas desde y para Bolivia, dice a través de empresas de servicio aéreo, autorizadas por courier, cuyo valor total SIF o FOF, según corresponda, sea de los límites señalados en su reglamento. Y está hablando de transporte aéreo, ¿no ven? Expreso, autorizadas courier, dice, con un valor total SIF y FOF. Entonces utilizan un Incoterm marítimo que es el SIF y otro Incoterm marítimo FOF. Pero el transporte aéreo no funciona así, ¿no? No utilizamos estos Incoterms que son marítimos. Están como los abogados brasileños que hicieron un contrato con FOF, por ejemplo, para el aeropuerto de Guarulhos. Entonces, ¿qué sucede? Si bien hay estas referencias al SIF y al FOF, no deberíamos entender como que estos son Incoterms, ¿no? ¿Sí, no? Y además dicen valor, el valor SIF y el valor FOF, ¿no? Los Incoterms no son valor, ¿me entiende? Entonces ahí un mal uso, podríamos decir, de los Incoterms. A ver, vamos a ver si hay otra referencia. No, esa referencia. En el reglamento de la Ley General de Aduanas también hay esta referencia al SIF y al FOF, ¿no? Pero, como le digo, no corresponde, ¿no? A ver, voy a ver si logro encontrar. Por ejemplo, aquí dice una multa del valor SIF, dice, ¿no? El valor SIF. O sea, el SIF se repite muchas veces, ¿no? Pero no como el uso, digamos, de los Incoterms, el uso correcto de los Incoterms, ¿no? Mire, dice los artículos nuevos de distinto hasta el valor FOF, ¿no? Cuando el valor FOF, ¿me entiende?
No, no, pues el Incoterm no es un valor, ¿no? Pero bueno, utilizan tanto la Ley General de Aduanas como el reglamento, el CIF y el FOF, pero para un país marítimo, que no es marítimo como Bolivia, no corresponde, ¿no? En este caso, cuando habla del CIF frontera, por ejemplo, ¿ve? El CIF frontera, es decir, aquí, por ejemplo, mire, dice el 4, dice procedimiento de abandono, ¿no ve? Sobre el valor CIF frontera. Entonces, si vamos a la frontera con Chile, pues ahí está Tambo Quemado, está Pisiga, no son, no es un puerto, ¿me entiendes? No podemos utilizar en sí frontera, es terrestre. ¿Dónde tal vez podría utilizar esto? Digamos, en el canal Tamengo, donde están los puertos de la hidrovía Paraguay-Paraná, está el puerto Jennifer, el puerto Gravetal, el puerto Aguirre, y puerto Buchi, ya en el río, ¿me entiendes? Ahí podríamos utilizar estos valores, pero sí frontera es un uso incorrecto y además dice valor de sí frontera. Entonces, han mezclado estos Incoterms y no serían Incoterms desde el punto de vista, ¿no? Porque aquí están escritos en otro sentido, no en el sentido puro de los Incoterms. Bueno, faltan unos 10 minutos para que terminemos la clase. No sé si hay consultas. A ver, no sé, creo que con esto habremos terminado el tema de los Incoterms. Vamos a poner una tarea sobre Incoterms, ¿no? Y también les voy a poner el video de mi profesora, ¿no? Gatón, Gabriela Gatón. Y ahora vamos a ver vamos a ver esto. Bueno, les agradezco su atención, pues que descansen bien. Buenas noches.